Está con nosotros nuestro compañero y amigo analista político de esta mesa de análisis, edición 21, don Juan Pablo López Banda. Don Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, joven. Aquí estamos órdenes, hacer el comentario. El comentario político que si no está nos jalan las orejas. El sazón para abrir esta mañana con don Juan Pablo. ¿Qué ha ocurrido a nivel nacional? Pues lo más trascendente, se puede decir, la ratificación. O beatificación. No, tampoco no llega tanto, pero vamos a citar entonces mejor la palabra reelección de la profesora, la lideresa del magisterio, por otros 6 años. Y esto nos indica que el regreso del viejo PRI está listo para entrar a gobernar nuestro país después de una ausencia de 12 años. Las viejas estructuras están siendo adecuadas a los nuevos tiempos, pero en el fondo los objetivos son restablecer el viejo sistema que les permitió a los priistas una estancia prolongada, casi 70 años, y esto indica también que para mantenerse otras décadas de igual cantidad, puede ser que regrese a las viejas prácticas y sobre todo pues a lo que le daba la seguridad y el sustento a su estilo de gobierno, a los priistas. Y esto nos dice, bueno, la primera muestra la da la renovación o ratificación de la nueva presidenta del magisterio agrupado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Bester Gordillo Morales consiguió primero cambiar la estructura de su organización, desapareció la estructura de las secretarías y las cambió por una presidencia y 2 vicepresidentes y 5 vocales. Con esta nueva estructura, ella echa atrás aquello que decían que era la líder moral, ¿no? que era vitalicia, sino que ella renovó y de tal manera pues es la primera presidenta de esta nueva versión. De hecho le ganó la emoción durante el evento y dijo, no soy sirvienta de nadie, y más tarde se tuvo que disculpar. Bueno, lo hizo que nada más es sirvienta de los maestros, sí, debe ser buena sirvienta y bien pagada, hablando de sus recursos. Pero bueno, el caso es que el Bester consiguió y ya está por otros 6 años, que sumados a las 2 décadas que lleva, de aquellos tiempos en que le recibió, debió haber sido Cuco Araujo del Ángel, que fue impuesto también por Carlos Jongitud en su última acción, cuando sentía ya la presión del expresidente ahora, Carlos Salinas de Gortari. Con este cambio se dio paso a la convención a celebrarse en la 6ª convención extraordinaria celebrada en las tierras de Cancún, donde 3.205 delegados de una estructura de 3.287 votaron libremente por unanimidad para que durante los próximos 6 años la maestra Gordillo Morales la represente ante el presidente Peña Nieto. Lo cierto es que ante el interior, para el magisterio, la maniobra de Gordillo Morales tendrá una lectura y se justificará con el argumento tradicional que son las bases las que decidieron libremente y por ser un sindicato con vida propia, solo corresponde a los maestros afiliados celebrar o inconformarse por la decisión que tuvieron los delegados a perpetuar en el cargo a esta lideresa que, como le dije, sumará otros 6 años a las 2 décadas que lleva desde que Carlos Salinas así lo dispusiera. Pero aprovechando los tiempos del nuevo PRI que representa a Enrique Peña Nieto y que asumirá el control de nuestro país el próximo diciembre, también se reeligió en las mismas circunstancias, similares al menos, el líder de los petroleros, el señor Romero Champs, líder de los petroleros durante también una prolongada estancia de 22 años, y el argumento es el mismo. Los petroleros representados en las 36 secciones del sindicato acordaron y decidieron mediante el voto libre y razonado en un ambiente de libertad y democracia, decidieron reelegir al líder impuesto también por el Estado como el sucesor de Joaquín Hernández Galicia, aquel famoso conocido La Quina. Que por cierto estuvieron acompañados en el mismo evento, Chaps, el Bester, y también por ahí estuvo un líder en Latinoamérica que va por el mismo estilo, el líder del magisterio
para América Latina, el nombre Rodal, algo así. No. Entonces esos tres personajes, líderes sindicales bastante perpetuados en sus instituciones. Exactamente, entonces, pues esto nos indica que estas reelecciones, por no citar ratificaciones, está claro que la anuencia, que fue con la anuencia del nuevo presidente, y este está cumpliendo y a la vez está pagando los apoyos desinteresados, desde luego, que estos líderes sindicalistas aportaron cuando el pasado proceso. Solo les falta la reelección del dirigente de la CTM para que se redondee. Regresemos a los tiempos aquellos de las glorias del PRI. Recordemos también, antes de esto, que los panistas les faltó tiempo o les faltó fuerza y organización para desarticular a estos sindicatos, este estilo de sindicatos, y terminó al final pactando con ellos, por eso es que se fortalecieron. Y aun cuando en la reforma de la ley laboral que presenta el presidente Calderón lanza o al menos exhibe el último intento de la derecha para desarticular ese estilo de sindicatos o esa forma de sindicalismo, pues lo cierto es que no va a prosperar, porque el afán de la ley de Calderón, de la reforma laboral, es que con la nueva regularización, esta ley obliga a los líderes sindicales, a las organizaciones como CTM, sobre todo, para que se rijan por elecciones libres y una transparencia, sobre todo en sus finanzas. Estos dos acontecimientos, ese creo es el talón de Aquiles. Exactamente, esos dos acontecimientos que acaban de ocurrir con la reelección de estos líderes nos exhibe o nos da señales de que no va a pasar nada con esta nueva ley laboral, y desde luego los intereses de esos tipos de liderazgos serán intocados, porque lo que exhibe también es que Enrique Peña Nieto tiene ya celebrado un pacto con estos liderazgos desde antes del proceso electoral. Con estos avances en la vida sindical de dichos sindicatos, está claro que regresarán los tiempos de los presidentes del país, que antes de Miguel de la Madrid, recordemos, al presidente en turno bastaba una mesa con 6 sillas, una la ocupaba él, la otra sentaba ahí a Carlos Jongitud Barrios y tenía el control del magisterio, sentaba a la quina y tenía el control de los petroleros, sentaba el padre de Napoleón Sada y sentaba al líder, a todos los mineros del país, sentaba al líder de la CNC, de una de las franquicias del PRI, y tenía el control de los campesinos. Y así sucesivamente controlaba y con estos líderes celebraba los acuerdos de la política y de la política social y sindical de este país. De tal modo que el que me faltó en esa silla fue Fidel Velázquez, líder de los obreros, y entonces con estos 5 líderes, ¿sí?, sin contar otras organizaciones más pequeñas, lo cierto es que el presidente en turno celebraba. Fue Carlos Salinas quien, ante el poder que ostentaban ya estos organismos, intentó desarticularlos, y recordemos que fue él quien buscó la salida, la que fue la mejor para Carlos Jongitud Barrios, considerando a como le fue a Joaquín Hernández Galicia. Recordemos aquel proceso y que fue procesado incluso y bastante estuvo en la tiempo cárcel. En prisión. Bueno, recién salió. A Carlos Jongitud, quizás sabedor de lo que venía, optó por dejar el cargo y permitió que se eligiera a la actual lideresa que se acaba de reelegir, la señora y la maestra Elbester Gordillo Morales. De tal modo que la política que ofrece el nuevo PRI nos dan señales que no tiene nada de nuevo, que el sindicalismo, el corporativismo regresa al poder, y bueno, pues que este país, si estuvo en los 70 años que mantuvo el PRI, pues se ve que regresaremos a esos tiempos y que este país quedará, porque es un país de cambios que se hacen para que no ocurra nada, y por eso es que tantas reelecciones, y eso se va a desatar en cadena en otros liderazgos más pequeños, otras organizaciones como las telefonistas, que el líder también tiene ya sus años como tal, el líder de los ferrocarrileros, que ya no hay ferrocarril, pero como quiera hay líderes, el líder de los electricistas, que también ya no tienen sindicato, pero siguen luchando. Que por cierto, el Bester lo quiso arrimar al evento que tuvo en Cancún y no asistió por ahí el líder del ESME. Se lamentó la maestra de
de no haber podido juntar también a este sector raro, porque inconforme dentro de las políticas laborales, muchas de ellas también que tienen que ver con el magisterio, pero bueno, fue invitado y no asistió. Exacto, porque al final de cuentas entendamos que el líder de los electricistas fue víctima de la política de Calderón, no así el Bester, que fue una de las ganadoras de ese sexenio. ¿Por qué? Porque los panistas jamás se metieron con ella, lo intentaron al principio, vieron que no se pudo y mejor terminaron en hacer una alianza que terminó precisamente cuando la elección. Si usted se fija, la señora maestra, la lideresa de los maestros, de todo el Magisterio Nacional, que comprende más de 1,5 millones de afiliados, ella está empatando con este cambio de estructura sindical, está empatando el proceso para emparejarlo con los procesos a la presidencia. Si se fija, ante los periodos cuando el secretariado era de 4 años, ahora se cambia a 6 años y va a empezar precisamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto. De tal modo que, como le digo, el PRI, que a muchos dijeron que había salido de los pinos, pareciera que quedó la mitad del cuerpo o más de la mitad del cuerpo dentro, y ahora se reconstruye, se restablece y regresa por la puerta grande a Palacio Nacional, y ellos van a acordar lo que se va a hacer en este país en los tiempos venideros.